adelante con Max Enríquez Daza. Hola Max, Hola Mirna, ¿cómo estás? Gusto saludarte. muchas gracias. El gusto es mío y nosotros súper entusiasmados, muy emocionados de verdad de tener un invitado como Max Enríquez, que para las Sí. generaciones actuales tal vez no lo conozcan, pero hoy lo van a conocer porque es una persona que ha estado vinculada a los medios de comunicación en Colombia, pero ha estado vinculada por su profesión. Yo quiero que Max nos haga una breve introducción de lo que él ha hecho, digamos, profesionalmente para estas personas que no lo conocen. Bueno, yo en el año 74 me fui a estudiar meteorología a Budapest, Hungría, en la Universidad de Ciencias Naturales, por una beca que me gané con el Servicio Colombiano de Meteorología e Hidrología y la Organización Meteorológica Mundial. Duré 6 años estudiando en Hungría una carrera que, pues digamos, en Colombia no era muy conocida, la meteorología. Llegué en el año 80 y trabajé en el aeropuerto El Dorado como meteorólogo pronosticador del entonces IMAT, que era el Servicio Meteorológico Colombiano, hasta el año 84, cuando me contrataron del Noticiero Nacional de la Televisión Colombiana, un noticiero nuevo hecho por periodistas, que fue el de Gabriel Ortiz y Javier Ayala, con la presentación de William Restrepo y Judith Sarmiento. Y ahí comencé yo a hacer la meteorología en los medios de comunicación por primera vez en la historia de la televisión colombiana. Duré 8 o 9 años en el Noticiero Nacional y luego se acabó el noticiero. El Noticiero Nacional fue comprado se convirtió luego en lo que hoy en día es Caracol Televisión. Yo luego de eso puse una empresa de meteorología durante 7, 8 años, excelente, una empresa que hizo muchísimas cosas para todos los usuarios, para la gente que necesitaba de los servicios meteorológicos, incluyendo los medios de comunicación, Señal Colombia, Telecaribe, Telecafé, Tele, eh, Telecaribe, Telecafé, Telepacífico. Estuve trabajando con Caracol Radio. Yo trabajé en todos lados, Virna. Estuve en todas partes, escribí en El Espectador, algunas veces me publicaban artículos en El Tiempo, en El Heraldo, en El Mundo de Medellín, en El País de Cali, tuve la columna del pronóstico del tiempo durante muchos años y escribí artículos. En fin, lo último que yo hice fue trabajar como subdirector de meteorología en el IDEAM durante unos 5 años y luego pasé, que fue la última actividad profesional que hice en Colombia, fue a trabajar en el noticiero de RCN. Ahí estuve los 3 últimos años entre el 2007 y el 2009, cuando me vine a vivir aquí a Europa, a esta zona cercana a Ginebra, Suiza. Aquí estoy desde hace 14 años. Conocí la meteorología cuando hice un curso de 3 meses en el aeropuerto El Dorado y me gustó. Me gustó y fui el primero en el curso que se hizo y por eso me escogieron a mí para darme la primera beca y me fui a Budapest. En el año 74 estuve yo llegando a Budapest hasta el año 80. Aprendí el húngaro allá y estudié en húngaro. Y llegué a Colombia con mi meteorología y mi húngaro. El húngaro no me sirvió para más nada nunca más en la vida, pero la meteorología, con eso viví hasta que me vine para acá. Incluso estando aquí todavía, vivo de la meteorología. Claro, por supuesto. Max, ¿en qué momento, digamos, cómo hace usted ese clic para entrar a la televisión? Porque para recordarle a la gente que en los años 80 y 90 este no era un tema que estaba presente en la televisión y en los medios. Uno, pues, digamos que yo en los 80 estudiaba periodismo y uno, pues no era algo que uno viera ni en la primera página de un periódico ni nada. Siempre tenía uno un poco la imagen era de los Estados Unidos, que las chicas que hablaban del clima siempre eran mujeres bonitas, las ponían como un poco como ahí de relleno o algo así, ¿cierto? Era la Sí, idea que sí. teníamos pues en esa época. ¿Cómo entra Max a la televisión? O sea, cómo ingresó? Bueno, te cuento que, bueno, no, en Estados Unidos en casi todos los noticieros había, en esa época, estoy hablando del año 84, había todavía
eh, eh, hombres presentando la meteo, ¿no? No eran mujeres bonitas. Las mujeres bonitas aparecieron mucho después, ¿no? Cuando ya se volvió la moda de, de que las mujeres bonitas tenían que hacer la presentación de esos informes. Pero en esa época eran profesionales de la meteorología. O sea, todos, gente que había estudiado la meteorología. En Estados Unidos, en todas partes era así. Había mujeres también, por supuesto, presentando, porque había mujeres meteorólogas, pero no había presentadoras de meteorología, no meteorólogos, ¿eh? ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo entré, o sea, ¿cómo entré yo? Yo hice mi tesis de grado en Hungría sobre satélites meteorológicos. El profesor que me dirigía la tesis, el hombre decía, pero ¿usted para qué escoge ese tema? Es un tema en su país. Yo me imagino que él pensaba, ese Colombia todavía deben estar montados en las ramas, ¿no? Con guayucos. Y este hombre va a llegar a hablarles de satélites meteorológicos. Yo, yo decía, yo quiero ese tema porque es un tema nuevo. Y yo llegué a Colombia y me di cuenta que dentro de todos los colegas que habíamos acá, el que, digamos, más enterado estaba del tema era yo. Pero yo me especialicé en ese tema porque me puse a leer toda la literatura que había en el mundo y me volví el experto en satélites meteorológicos del servicio del IMAT en ese entonces. Tan es así que cuando el noticiero nacional iba a comenzar su primera edición, buscaron una persona que supiera de eso. Primero encontraron a una persona en la Federación Nacional de Cafeteros, un profesional que sabía de satélites, pero de satélites aplicados a la agricultura, no a la meteorología. Entonces, este personaje fue al IMAT y buscó quién era la persona que sabía de eso. Y me dijeron, busque a Max Enríquez en el aeropuerto El Dorado. Y allá fue. Yo estaba en una oficina que ni siquiera era de acceso público. Una oficina por allá en el Pasillo Rojo, le llamaban en esa época, por allá debajo. Allá llegó este señor y me preguntó cómo hacía yo los pronósticos del tiempo. Yo le expliqué todo. Él se fue, al día siguiente me llamó, me dijo, mira Max, yo fui allá a preguntarte esto porque es que yo pensé que yo iba a poder hacer ese trabajo, pero no. Eso es para una persona como tú. Se trata del noticiero, un noticiero que va a salir ahora en enero y necesitan un meteorólogo para que presente los informes del tiempo. Háblate con Javier Ayala y con Gabriel Ortiz. Y me dio los teléfonos. Yo los llamé, me citaron ese mismo día. Véngase ya mismo para acá porque lo necesitamos. Y me fui al mediodía a hablar con ellos. Me dijeron, se trata de esto. Usted tiene que venirse para acá ya mismo porque lo necesitamos. Yo, claro, con ese impulso yo me fui a la oficina de Javier y de Gabriel y dije, listo. Una semana después estaba yo en Miami aprendiendo a manejar un equipo que habían comprado allá, no me acuerdo, en el norte de Estados Unidos habían comprado el último equipo que había para presentación de los informes del tiempo en televisión. Un equipo costosísimo y yo lo aprendí a manejar y en una semana después, estamos hablando del 25, 26 de diciembre del año 1983, yo llegué a Bogotá con el equipo, lo entramos hasta la oficina del Noticiero Nacional, lo instalé y el 4 de enero estaba saliendo al aire con el primer informe meteorológico en la televisión colombiana. El 4 de enero de 1984. Continuamos con nuestro invitado de hoy, Max Enríquez Daza, un meteorólogo que, bueno, hizo una carrera en los años 80 y 90 en la televisión colombiana, pero es un hombre que tiene de verdad que un conocimiento profundo de esta su profesión. Y nada, quiero preguntarle a Max, cuando llega acá a Colombia después de estudiar en Hungría, y digamos, Max, como profesional, ¿cómo ve el panorama de ese tema, de la meteorología acá en Colombia? ¿Eso era un tema que era frecuente o era un tema secundario? Usted, cuénteme cómo era su perspectiva. Bueno, cuando yo recién comencé a hacer los informes de meteorología, eso fue un boom impresionante, ¿no? Yo no sé si tú recuerdas, esto era eh, fue tan novedoso eso, que hasta el ministro de Agricultura de ese entonces, yo no me acuerdo si era, creo que era el doctor Belisario Betancur, el ministro de Agricultura fue a visitarme y se sentó al lado mío para que yo le explicara cómo era que recibía las imágenes de satélite. Es que en esa época no había nada de eso. Yo tenía un computador que tenía allí en la oficina, que era el equipo que había comprado el Noticiero Nacional.
yo recibía imágenes de satélite meteorológico en tiempo real. Y yo esas imágenes las recibía, las analizaba y hacía el pronóstico. El pronóstico yo lo hacía con unos gráficos que habían preparado en la empresa que nos hizo el software del computador, que se llamaba Color Graphics. Ellos hicieron un software excelente, entonces yo ponía los soles y los soles brillaban. A los niños chiquitos les encantaba eso. Los primeros fans que yo tenía eran los niños, porque ellos veían el sol que hacía así, brillaba, y las nubes caía, la lluvia caía de las nubes. Entonces Claro. fue el primer computador con el que se hacía animación en tiempo real en la televisión colombiana. Había un computador mucho mejor que lo tenía FED Televisión, que es Julio de Sánchez Vanegas. Ellos tenían un supercomputador que hacía un render de 2, 3 días para animar cosas, pero eran propagandas y cosas. Pero en tiempo real, este computador era el único que había en el país. Entonces, fue un éxito realmente impresionante. Yo tuve la fortuna de que yo tomé siempre, Virna, siempre tomé con mucha seriedad mi papel ahí. Yo no era una estrella de la televisión. Pues digamos, es posible que algunos me consideraran como eso, pero yo realmente era un meteorólogo que hacía un trabajo serio y yo nunca estaba por ahí faroleando en el jet set y nada de esas cosas. Yo me dediqué a trabajar ahí y hacía mis cosas, mis pronósticos, me llamaba gente de los gremios agrícolas de todas partes, me llamaban, yo hacía conferencias, yo estaba aquí y allá. Y en esa época, pues, había muchas entrevistas en los medios de comunicación. Muy bien, aprovecho para preguntarle porque Max está haciendo referencia a una época que muchos colombianos recuerdan con el tema meteorológico y es el tema del Nevado del Ruiz, que por supuesto está ahora, hoy en día cobra vigencia, pero en el año 85 fue, digamos, como la tragedia de Armero, producto del deshielo, del tema del Nevado del Ruiz, y hubo pues una cantidad de muertes que, bueno, lamentamos mucho porque pues Armero desapareció del mapa. En esa época ya Max se predecían este tipo de cosas que tenían que ver. Yo sé que los volcanes son otra cosa, digamos, pero ¿había relación en su trabajo con ese tema? Bueno, yo me metí con ese tema, Berna, porque yo estudié en una universidad de ciencias naturales. A mí me enseñaron vulcanología. No era vulcanólogo, yo no puedo decir que era, mi profesión es la meteorología, pero yo estudié vulcanología, geología, geomorfología, estudié hidrología, todas las ciencias naturales, incluso estudié astronomía, astrofísica, planetología, solarología. O sea, eh, eh, es una profesión que le da a uno una visión holística de la naturaleza. Por eso yo me atreví a escribir en esa época en El Espectador, donde tenía una columna, yo escribía allí y escribía sobre estos temas. Yo justamente un mes antes de la erupción del Nevado del Ruiz, hice un informe en El Espectador y lo mismo en el Noticiero Nacional, porque yo me fui al Nevado con cámaras y todo. Grabé cómo estaba eso, grabé puerta por puerta a lo largo de la cuenca del río Chinchiná, del río Lagunillas, entrevistando a las personas que vivían ahí, que infortunadamente todas esas personas se murieron arrastradas por la avalancha. En esa época yo te puedo decir que hubo una gran negligencia de parte del gobierno nacional y los gobiernos departamentales. A raíz de los informes que yo hice, me declararon persona no grata en Caldas. El gobernador de Caldas, que yo por fortuna no me acuerdo quién era una persona que se preocupaba más por la situación económica que por la vida de las personas. Lo que quiere Y decir es que usted alertó a la población con sus claro, escritos claro, o no, y sí, no hicieron mayor no, caso. exacto. Yo lo que hice fue hablar con los geólogos de Ignamina y ellos me dieron la información, me dijeron, mire, yo le confirmamos más que este volcán va a hacer erupción y el problema de la erupción de este volcán es que tiene nieve arriba y esta nieve se va a ir por la cuenca de todos estos ríos y va a causar avalanchas. Y Claro. estas avalanchas pueden llegar hasta los sitios habitados y matar gente. Eso lo dije yo en mis informes, ¿no? Eso lo Usted lo dije yo. confirmó. Entonces resulta que el gobierno nacional, o sea, los geólogos del Ingeominas le habían pedido al ministro de Minas comprar unos equipos
telemétricos, o sea, esos equipos que tú los instalas aquí y los monitoreas desde 50 kilómetros de distancia, ¿no? Esos son los equipos telemétricos. Y no le dio, perdóname la palabra, no le dio la gana de comprarlos, ¿sí? Este señor, el ministro de Minas de ese entonces, para mí fue el responsable de todo lo que pasó ahí, porque si se hubieran tenido esos equipos telemétricos, se hubiera podido avisar a la población, que hubiera salido y se hubiera montado en las montañas que había al lado de Armero, por ejemplo, y no hubiera muerto tanta gente. Pero resulta que nosotros estábamos al aire en el noticiero nacional cuando hizo erupción el volcán. Y como nos habían declarado persona no grata y nos habían hecho todos los escándalos, cuando sucedió la erupción, 9:45 más o menos de la noche, llamó el funcionario de Inravisión que estaba en el Cerro Gualí, al lado del cráter del Ruiz. Llamó a decir, aquí acaba de totear este volcán y están cayendo piedras. Un síntoma inequívoco de una erupción. Y entonces, 9:30, 9:40 de la noche, a esta hora, si hubiera avisado, la gente sale y se monta en las montañas, pero nadie sabía qué estaba pasando. En definitiva, la tragedia de ese entonces del Nevado del Ruiz fue culpa de las autoridades del gobierno de ese entonces. Me da un poco de rabia acordarme de eso porque todo se ha podido evitar. Lo que pasa es que no le creían a los científicos, ¿no? Y este es un problema que siempre ha existido. Yo recuerdo que el ministro de ese entonces decía, pero si es que eso no va a pasar, no va a explotar eso. Esas cosas pasan una vez cada 500 años, pero pasan. Entonces uno tiene que ser previsivo. Ahorita que está el Nevado del Ruiz, otra Eso vez le en iba a la... preguntar, eso le iba a preguntar a Max. Cuéntenos Ajá. ahora cuál es su perspectiva teniendo un conocimiento de verdad tan amplio sobre el tema, porque bueno, de todos modos usted ha tenido la posibilidad, digamos, de ver muchas cosas en relación a este tema. Cuéntenos, ahora hay una alerta y es una alerta que incluso ha cambiado. Sí debemos reconocer como ciudadanía que se le ha avisado mucho a la gente, ¿no? De hecho, hay poblaciones que están en alerta permanente. Aquí mismo tuvimos de invitado en este programa al alcalde del el municipio más cercano pues al volcán Nevado del Ruiz y nos habló sobre las medidas que están tomando. Usted cuéntenos cuál es esa perspectiva suya sobre esto. Virna, yo lo que sí puedo estar seguro es que hoy en día no vuelve a repetirse eso, porque desde entonces se creó lo que debía haberse creado en aquella época, que era una oficina, un sitio donde se monitoreara el volcán de manera continua, ¿sí? Y se dé alerta a tiempo. Hoy en día está instrumentalizado el volcán. Entonces no hay que estar... en aquella época, en el año 85, había que ir en un helicóptero para ver los equipos que estaban instalados ahí, ¿no? Verlos con los ojos, con sus propios ojos, para saber si había hecho erupción o no. Y en esa época era de noche, la noche del 13 de noviembre, era de noche y estaba lloviendo, ¿no? No podía entrar ningún helicóptero allí. Entonces, se supo que estaba bajando una avalancha porque un campesino por ahí dijo, yo siento un ruido aquí horrible, no sé qué, pero no más, ¿sí? El cura del pueblo dijo, no, tranquilo, no va a pasar nada, y él se fue y los otros se murieron. Entonces, yo le recomiendo a la gente que esté atento a los comunicados, no de los alcaldes ni del ministro ni nada de eso, de la oficina que está monitoreando el volcán continuamente. Esos son los que saben. Ellos son los que deben dar las alertas apenas suceda cualquier cosa. Hay tiempo para reaccionar. El Nevado del Ruiz está lejos y hay tiempo para que la gente evacúe y haga lo que tiene que hacer. Eso ya está estipulado. Ya no hay Armero. Lo que hay es lo que hicieron en los alrededores de Armero. Pero están los otros pueblos, ¿no? Está Mariquita y están los otros por allí que también pueden verse afectados de una manera u otra. Así que en este momento yo estoy seguro de que no va a pasar lo que pasó en aquella época.
Sí, sí, eso es seguro y además tenemos hoy en día y debemos reconocerlo que todo el tema de geología aquí en Colombia pues goza de buena información, ¿no? Y este tema de las redes sociales hoy en día, por el que emitimos también nuestro programa, es bien útil para eso, porque es que estas son unas herramientas de comunicación que son simultáneas, porque en la época en la que ocurrió esto, que era el año 85, efectivamente, pues existía la radio, ¿no? Era la radio por lo que sabíamos y por supuesto noticieros como donde trabajaba Max Enríquez, que era el noticiero nacional, que eran de verdad los noticieros pues digamos más exitosos de rating y todo, porque aunque eran en una hora, que era pues bueno, era la mejor franja de la televisión colombiana, por supuesto ese horario, y se informaba, pero uno se enteraba solo por la radio, solo por la radio. Hoy en día tenemos, por fortuna, pues más elementos para nosotros estar informados. Pero bueno, Max, usted hoy en día, ¿cómo ve todo este sistema informativo sobre el tema de la meteorología aquí en Colombia? No digamos en el mundo, porque ahora vamos a hablar de eso. Bueno, mira que, Mirna, el gobierno nacional y la Organización Meteorológica Mundial hicieron un esfuerzo enorme hace 40, 50 años para formar un grupo de meteorólogos. Ya todos nos pensionamos y no, y hubo, bueno, hay que reconocer que hoy en día tenemos eh, unos muchachos que hicieron maestría en meteorología en la Universidad Nacional y ellos son los que están llevando la carga del instituto hoy en día. Pero yo sinceramente siento que se perdió una gran parte de ese esfuerzo que se hizo en aquella época, porque no es lo mismo un meteorólogo de 5 años graduado en una universidad de esas tan prestigiosas como las universidades de Leningrado, la Universidad de Australia, de Argentina, la de Buenos Aires, la mía, la Universidad de Ciencias Naturales, que estar haciendo una maestría de 2 años nada más. Sí, sí, hay la creencia por algunos infortunados directores del mismo IDEAM que creyeron que la meteorología se puede manejar sin meteorólogos. A esos les atribuyo también la responsabilidad de que hoy en día no haya unos meteorólogos profesionales, ¿no? Como los que nosotros fuimos en aquellas épocas y que cumplimos una tarea enorme de darle las bases a la meteorología del país. Ahí está funcionando, funciona la meteorología y funciona ahí más o menos por inercia, pero yo pienso que podría ser mejor. Max, cuéntenos a todos, porque en realidad no somos, pues de verdad no tenemos ese conocimiento como lo tiene usted. ¿Por qué es importante la meteorología para un país? Digamos en términos de la economía, si esto tiene que ver es con la agricultura, con las comunicaciones, ¿con qué? Cuéntenos usted. Mira, la meteorología es importante para muchos sectores eh, económicamente eh, importantes, ¿no? Del país. Por ejemplo, para la agricultura. Los agricultores necesitan saber la información meteorológica para la siembra, para la recolección, para la fumigación, para todas las prácticas que hacen culturales en sus cultivos. Sin esa información pueden funcionar, pero no es igual, ¿no? Los países desarrollados funcionan con un servicio meteorológico que está al lado de los agricultores, dándole la información todo el tiempo para que se preparen, para ayudarlos, para sacarlos adelante y que el país no vaya a quedarse con un déficit de producción de alimentos. En cuanto a la navegación aérea, los pilotos no pueden salir a volar sin la información meteorológica, no pueden. ¿No? Los pilotos no salen a ver qué se encuentran en el camino, ¿no? Cuando ellos salen, llevan una carpeta de meteorología que es elaborada en el servicio meteorológico en el aeropuerto El Dorado por el IDEAM y se le entrega a cada uno de los pilotos con la información del aeropuerto de despegue y del aeropuerto a donde van a ir y cómo se encuentra el tiempo en el trayecto entre uno y otro aeropuerto. Eso es importante, los vientos en los diferentes niveles de la atmósfera. Si se informa, uno puede creer que el piloto sale y a ver, ¿no? A ver si llega. No, no, eso no es así. La navegación aérea se volvió segura gracias a la información meteorológica, que es mucho más cercana, hay mucho más datos que antes.
Esa información no se la inventa el meteorólogo. Se claro. toman los datos en estaciones y con mediciones que se hacen. Todos los días se hacen mediciones. Por ejemplo, en el aeropuerto del Dorado de Bogotá se lanza un globo a las 6 de la mañana desde el aeropuerto, que es un globo que sube hasta 10, 12 kilómetros de altura y toma datos de los diferentes niveles de la atmósfera. Esos datos no son para tenerlos guardados en un cajón, son datos que alimentan los modelos con los cuales se elaboran todas las cartas de meteorológicas para los aviadores, para los pronosticadores, para los agricultores, para todo el mundo. Esa información es vital. Por eso es que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo vino en el año 68 a crear el Servicio Meteorológico Colombiano porque no había, ¿sí? Y ellos decían, y si le preguntan a las Naciones Unidas dicen, es que sin la información meteorológica no puede funcionar la economía de un país. También para la navegación marítima. ¿Qué sería la navegación marítima sin los datos del tiempo donde se encuentra el huracán Brett, que está por ahí moviéndose en las aguas del Caribe? Esa posición de los huracanes se les da a los navegantes marinos para que no se metan por ahí, para que eviten esa zona, para que cancelen la salida de los puertos en los sitios por donde va a pasar, ¿no? Y también por la seguridad de la vida de las personas, entre otras cosas, porque cuando un huracán pasa por un sitio, causa inundaciones, deslizamientos y hay muertos entonces hay que prepararse para eso. Las Sí, autoridades toman esa información con mucha seriedad. pues Max, Colombia, digamos que es un país que geográficamente está pues cerca al Ecuador, y nosotros tenemos acá una condición, digamos, que es de invierno y de verano. Nosotros no estamos, digamos, como en los países de Europa, que ellos tienen la posibilidad de las cuatro estaciones, y digamos que hay una lectura un poco más, por decirlo así, más exacta, ¿no? Allá saben cuándo empieza el verano. Bueno, en Colombia nosotros tenemos estas dos condiciones del clima, ¿no? Que son ese invierno y el verano. Nosotros no tenemos como unas estaciones intermedias. Hoy en día la gente sí se le avisa, digamos, sobre esto, ¿no? Por ejemplo, al sector ganadero, a la gente en agricultura, se les avisa, pues porque pero se les avisa que digamos que el fenómeno del niño o de la niña que han estado presentes, digamos, como en nuestra vida, son los que nos van a poner en riesgo. ¿Qué más podría hacer la meteorología, digamos, que usted nos pueda contar sobre Colombia? ¿Cómo podríamos nosotros mejorar cosas que siguen pasando igual, pues porque siguen pasando las inundaciones o siguen pasando esas sequías tan tremendas? Bueno, el hecho de que hay inundaciones y sequías no es algo que se pueda evitar, ¿no? Aquí en Europa tampoco. Sí, Aquí, aquí tienen bastante información y hacen unos pronósticos más acertados, porque tienen mucha más información. Nosotros, vale la pena lo que tú has dicho es importante porque nosotros estamos con una selva amazónica donde no hay ni un solo dato, solamente Leticia tiene datos. No hay ningún otro dato que se pueda utilizar para hacer pronósticos. Un solo dato en una tercera parte de Colombia. Más allá de Leticia, tampoco hay muchos datos. La selva del Amazonas de Brasil tiene Manaos, una estación. En Venezuela no hay ni una. En las Guyanas no hay, en Ecuador, Perú, no hay datos. Y es una zona de la cual depende una buena parte del clima de Colombia. Sin datos, pueden traer al mejor meteorólogo de Inglaterra o de Estados Unidos, que tampoco le va a funcionar la cosa perfectamente. Puede que se aproxime como hacemos nosotros. Nosotros hemos hecho casi una labor titánica de trabajar muchas veces con solo la información de satélites y con muy pocos datos. En el IDEAM, y eso es una crítica directa que quiero hacer al gobierno nacional, los datos meteorológicos, las estaciones meteorológicas, había 4.000, Virna, 4.000 estaciones. Hoy en día no hay ni siquiera 100 o 200. Se dejaron caer las estaciones, porque allá en el gobierno nacional, en el Ministerio de Hacienda, no hay una persona que sepa para qué sirve eso. Entonces dice, no, quiten esas estaciones. Incluso hubo un director del IDEAM, cuando yo estaba ahí de subdirector, que me dijo, hola Max, ¿por qué no quitamos una de esas estaciones de radiosonda que nos vale tanto? ¿No? Una irresponsabilidad, una falta de conocimiento, claro, por supuesto,
No le pueden pedir más a los meteorólogos de Colombia de lo que pueden hacer, porque el tema de la meteorología es con datos. Los meteorólogos más acertados son aquellos que tienen más datos a disposición. Entonces aquí uno ve que pronostican una granizada. Ayer pronosticaron una granizada aquí. No cayó la granizada, pero cayó un aguacero. Entonces uno que dice, falló el pronóstico. No, el pronóstico estuvo bien, la granizada cayó más adelante. Claro, ¿Sí? están Pero informados por lo menos, están informados. no, Pues y es que de eso se trata. Y ahora yo te quiero aclarar una cosa, Virna, que en Colombia no hay invierno y verano. Hay temporada de lluvias, de sí, más lluvias y temporada de menos lluvias. sí, Porque es sí, que la palabra invierno, aquí en estas latitudes donde yo me encuentro, significa la época fría, no significa la época lluviosa. sí, por Aquí supuesto. invierno es porque hay frío y verano porque hay calor, ¿ok? Sí, sí, Llueve no, en ambas no, estaciones llueve. Para nosotros en Colombia tenemos estación de lluvias, que es la época en que abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre, y la época de menos lluvias, que son enero, febrero, junio, julio, agosto, ¿sí? En esas épocas llueve menos de lo que llueve en los meses de llamado en meses de más lluvias. Ojalá el día de mañana el servicio meteorológico sea únicamente servicio meteorológico, que le quiten todas las arandelas que tiene ese servicio, que tiene que no sé qué, unas áreas de ecosistemas y áreas. Eso no es un servicio meteorológico, eso es algo del Ministerio del Medio Ambiente. El servicio meteorológico de Colombia tiene que funcionar independiente de todo lo demás y no estar ligado a ningún usuario. Tiene que estar dependiendo, en mi concepto, de un ministerio. No, o sea, hubo en alguna época una idea de pegarlo al DANE, porque el DANE recoge datos estadísticos y claro, el IDEAM produce datos estadísticos. Si el IDEAM no se transforma en un servicio meteorológico únicamente, yo diría que hidrometeorológico, porque ahí tenemos esa posibilidad de mezclar las dos ciencias. Si no se transforma ese instituto, dentro de algunos años se va a desaparecer. Lo van a desaparecer en alguna transformación, porque más arriba no hay quien entienda que para qué sirve eso, y hoy en día está sirviendo menos que antes.